Bueno, pues vamos continuando la sesión de ayer en la Escuela de Filosofía de Oviedo, en la cual el profesor Alberto Buela nos ofreció un panorama del pensamiento americano. Hoy vamos a presentar su último libro, que se llama Disyuntiva de nuestro tiempo, ensayos de metapolítica, que ha publicado en España la editorial Barbarroja. Como no tiene sentido presentar al profesor Alberto Buela, yo lo que voy a hablar es un poco de metapolítica. Perfecto. Hablar un poco, y después él ya hablará de su libro o de lo que le dé la gana. Yo debo reconocer, y me voy a remitir aquí a un artículo, a una entrada que hice sobre el uso del término metapolítica, y que se puede ver por internet en el proyecto Filosofía en Español, en la sección de rótulos. Yo debo reconocer que hasta el año pasado, hace poco más de un año, yo asociaba metapolítica con Alberto Buela y con la revista Disenso, y como mucho, pues con el grupo francés de la Nueva Derecha Francesa, etc. Claro. Y estaba convencido de que el término metapolítica era un rótulo reciente, de la segunda mitad del siglo XX, digamos. Pero leyendo la traducción que de Jeremías Bentham hizo Ramón de Salas, un catedrático de la Universidad de Salamanca en los años 20 del siglo XIX, de repente me apareció la palabra metapolítica. Claro. Y dije, ¿qué pasa aquí? Qué raro es esto. Y entonces, claro, ya me vi obligado a intentar reconstruir la biografía del término metapolítica. Claro. Algo que hoy día es relativamente sencillo hacer si se conocen los rudimentos de la localización de materiales bibliográficos por internet, y que seguramente pues hace 5 años o 10 años no se hubiera podido hacer con la complejidad que hoy día se puede hacer. Y entonces resulta que metapolítica es la idea de la metapolítica, por analogía con metafísica desde el principio, surge pues ya a finales del siglo XVIII, en 1784, un tal Lolme, un ginebrino que está exiliado en Londres, donde al reflexionar sobre asuntos que tratan sobre política, dice que el modo de acercarse a esos asuntos tendría que tener una escala filosófica, pero de una filosofía que no está ensayada, que no se ha realizado todavía y que podría hacerse. Y él en nota dice, filosofía que podría llamarse metapolítica, de la misma manera que se habla de metafísica, etcétera, etcétera. Entonces ahí introduce encuentra en la filosofía de su momento un vacío en lo que es el análisis de cuestiones políticas desde una escala que no sea meramente tecnológica, o diríamos después sociológica o de pura historia factual, sino a una escala filosófica, pues como se han tratado las cuestiones políticas pues desde Platón y Aristóteles, y decide, para seguramente desmarcarse del peso de la filosofía gremial dominante entonces y de los asuntos dominantes entonces en Inglaterra y en Europa en general, en las cuestiones filosóficas, propone introducir ese término metapolítica. Al año siguiente, ese término ya se utiliza también en Alemania. E incluso pues ahí hay unos detalles ya puramente eruditos, que el que tenga interés los puede ver en la referencia que les he dicho en internet, de cómo distintos profesores alemanes pues luego querrán reivindicar que son ellos los primeros que utilizaron el término metapolítica. Yo sigo defendiendo que el que primero lo utilizó es este ginebrino, en una obra que además se tradujo inmediatamente a un montón de lenguas, claro. Con lo cual esa nota a pie de página se trasladó a un montón de sitios. Bueno, claro, aquí una cuestión, al estudiar la historia del uso de un término que tiene ya más de 2 siglos de solera, el problema que surge inmediatamente es si hay una continuidad o no, o si ha habido un poligenismo, podríamos decir, a la hora
de que distintos autores se les ha ocurrido, encontrando un vacío en determinado modo de analizar filosóficamente cuestiones que tienen que ver con la política y aledaños, si se les ha ocurrido por su cuenta llamar a eso metapolítica. Yo creo que sí, que yo creo que no se puede hablar de una continuidad institucional. Esa continuidad o esa institucionalización de la metapolítica sí que es algo que se puede explorar ya pues, en el siglo XX y de forma ya institucional, es decir, revistas de metapolítica, cursos de metapolítica, pues eso es algo que tiene décadas, mientras que el rótulo tiene siglos, digamos. La prueba es que no hay una continuidad en el tiempo, es decir, prácticamente durante el siglo XIX esos esbozos de metapolítica por parte de alemanes en Francia sí que lo traduce también muy pronto José de Maistre, todos con el mismo sentido y con la misma analogía con la metafísica. Maistre, pero la introducción en francés que hace José de Maistre pues también de pasada y no tiene luego repercusión, prácticamente no se sigue. Curiosamente sí que hay una relectura en Estados Unidos por parte de historiadores de Prusia que se sirven de la metapolítica fundamentalmente a raíz del uso que el barón de Stein ejercitó de la metapolítica en Prusia, pero fundamentalmente por historiadores norteamericanos. Y en el mundo norteamericano la metapolítica está asociada pues, a un libro famoso de Peter Bierek, que es un libro que ha ido un libro que se publicó, es un libro previo a Pearl Harbor, se publicó 2 semanas antes o unas semanas antes de Pearl Harbor, y que trata de ofrecer los orígenes ideológicos de Hitler, de la Alemania hitleriana. Ese libro, un libro académico hecho además por el hijo de un agente de los nazis, es decir, que conocía bien la ideología nazi. Ese libro adquirió un protagonismo notable después de Pearl Harbor, cuando Estados Unidos se implica en la guerra, se va publicando sucesivamente y ese libro se titula Metapolítica. Metapolítica, las últimas versiones que hay es de Wagner a Hitler. Y entonces, al adoptar en Estados Unidos metapolítica, asociándolo a Wagner y a Hitler, seguramente marca ideológicamente el sentido de metapolítica en los Estados Unidos del norte de América de una manera muy precisa. Claro. Paralelamente, un uso muy curioso de metapolítica y con voluntad además de expansión doctrinal se produce en un entorno de pacifistas, utópicos, anarquistas de principios del siglo XX, de los cuales el más conocido en los ámbitos hispánicos pues es un rumano que se llamaba Sigler y que el seudónimo que utilizó fue Relgis, Eugenio Relgis, y que esto es la metapolítica, lo entienden como el camino que nos va a llevar a cosmometápolis, es decir, a una sociedad del futuro anarquista sin estados, y entonces ahí el metapolítica tiene un sentido de más allá de la política identificada como el Estado desde posiciones anarquistas, y en España se utiliza bastante pues Relgis en la Revista Blanca, en las revistas anarquistas en los años 20, años 30. Relgis, aunque era rumano, luego se radicó en Uruguay y siguió con sus escritos. En el proyecto Filosofía en Español tenemos algunos escritos de este Relgis. Relgis es tenido hoy en las historias anarquistas como una de sus figuras, seguramente porque esos anarquistas que reivindican a Relgis no han leído ni una línea de Relgis, porque si lo leyeran
seguramente renunciarían a seguir teniéndolo como un apóstol. Pero bueno, eso sucede con otros muchos autores que son tomados como referencia sin haberlos leído, simplemente por la fuerza del nombre y de una fama, y que sirve para grupúsculos marginales y absolutamente deleznables vestirse con unos santones que al vulgo ignaro le sirve para imaginar que hay una tradición, pero que en realidad cuando lo remueves es basura y no, nada más que basura. Pero bueno, así es la cosa. Cronológicamente, quienes utilizan después metapolítica en un sentido ya muy preciso y mantienen ese uso, pues es en Francia Alain de Benoist, claro, es decir, cuando empiezan a hablar de metapolítica, y eso se mantiene hasta nuestros días. Y sí que ahí se podría interpretar luego el uso en Italia de Silvano Panunzio en plan católico. Claro. Y yo ahí ya no me atrevo a entrar si ahí hubo un intento de apropiación católica de la metapolítica de Alain de Benoist por parte de Panunzio o no, o si también fue independientemente. Sin duda, cronológicamente es posterior. En estos asuntos de mirar cronológicamente el uso de los términos hay que ser relativamente meticuloso, porque y de hecho sucede también en tu caso, es decir, en Disenso, cuando empezáis a hablar de metapolítica es un poco después de publicarse Disenso, no es en el primer número, es decir, Disenso, la idea de Disenso y de tu revista es anterior a que tú empieces a utilizar metapolítica. Exactamente, muy bien. Claro, ¿qué sucede? Que quien hace una lectura grosera y asocia vuela revista Disenso a la fecha de Disenso metapolítica, no, ahí se está confundiendo. Exacto. Porque yo he seguido muy bien, cómo se va introduciendo en la revista Disenso pues el uso de metapolítica, y entonces es un poco posterior. Es decir, en el 94 aparece Disenso, la primera vez que yo he visto que tú utilices metapolítica es en el 95. Claro. Y luego luego ya se va convirtiendo en una revista de metapolítica, pero ya en el 95, es el número 4. En el caso entonces de la relación entre Alain de Benoist y el italiano, Panunzio, pues eso es un asunto ya para hermeneutas que quieran entrar más, a ver si hay vínculos, si hubo influencias o no, si fue por su cuenta, si hubo un intento de querer esa nueva derecha francesa, pues que podía tener unos resabios no religiosos, etcétera, pues intentar bautizarlos. Pues esto ya es un asunto de historia más reciente, que además, hombre, Panunzio ya murió, pero como los otros están vivos, pues es una cosa que yo te brindo a ti que estás en el negocio. Y con posterioridad, en el ámbito hispano, con posterioridad a Alberto Vuela, pues un mexicano, César Cansino, sí que tuvo la visión, o la vista, de publicar una revista, la primera revista que ya llamó Metapolítica, así. Claro, con lo cual, desde su perspectiva mexicana, ellos consideran que ellos son los propietarios de la marca Metapolítica. Yo creo, y esto no lo he comentado con Alberto, pero yo lo digo en esa página, me da la impresión de que algunas referencias que hay en Disenso es porque cuando vosotros os enterasteis de aquellos tuvo que molestar un poco probablemente, aunque os llevéis muy bien luego con Cansino, eso ya, eso ya son interioridades. Yo no conozco a Cansino, y a ti te he conocido ayer, quiero decir, personalmente, al margen de que tuviéramos contacto epistolar, pero que al margen de que la armonía que haya entre el grupo de Metapolítica de México y el grupo de Metapolítica de Argentina y todo tu entorno, que tiene mucha importancia, y los congresos que habéis realizado de Metapolítica, etcétera, de hecho, pues hay una preeminencia en el uso en español de metapolítica por parte de Alberto Vuela y de su grupo, y lo que tiene un interés entonces sociológico muy interesante es cómo este César Cansino, desde un entorno gremial académico, ya ve llegado el momento de crear una revista que se llame Metapolítica, con voluntad además, donde aquí lo que está mandando fundamentalmente es el rótulo Metapolítica, no los contenidos, porque luego cada uno entiende que se ponga detrás de esa metapolítica de una manera, y entonces puede haber una metapolítica
perfectamente. Por poder, podría haber una metapolítica pues trotskista, o una metapolítica anarquista, o una metapolítica maometana, perfectamente, y si no la hay, la acabará viendo. Que esos son, hay miles y miles de profesores universitarios, miles de tesis doctorales por hacer, miles de jóvenes que tienen que abrirse camino en el mundo repleto de la academia, y entonces pues acabarán inventando de todo. Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Pues que cuando Alberto Bola escribe un libro ahora que se llama Disyuntivas de nuestro tiempo, ensayos de metapolítica, lo primero que hay que pedirle a Alberto Bola en la presentación del libro es que nos explique su modo de entender la metapolítica. Bueno. Por favor. Muy linda la presentación de Gustavo Bueno. Y tiene, él no lo dice, pero nosotros tenemos que decirlo, tiene la modestia típica de los asturianos y gallegos. Porque el trabajo que él hizo en la página, y este trabajo que hace la Fundación Gustavo Bueno, de la página de filosofía en español, conmovió al mundo de la metapolítica. Esta es una idea y un aporte de Gustavo Bueno que tiene que constar, porque es el primero que toma el término y hace todo su desarrollo, realiza su desarrollo histórico. Jacek Bartisel, el estudioso polaco sobre el tema de metapolítica, me escribió diciendo que no había barruntado cuál era el desarrollo del término, que le sirve muchísimo a él también. El Alain de Benoit, el de la nueva derecha francesa, lo mismo. Me escribió diciendo que él no sabía que tuviera tanta historia el concepto de metapolítica. Nosotros comenzamos nosotros a hablar de metapolítica porque publicamos un artículo de Primo Siena. Primo Siena fue un italiano que estuvo en la guerra, de jovencito, y que fue discípulo de Attilio Mordini. Attilio Mordini fue un pensador, un filósofo italiano, muy católico el hombre, pero con particularidades respecto del acceso a la filosofía, es decir, tenía no un acceso escolástico a la filosofía, sino un acceso de carácter más platónico, marcadamente platónico. No figura Attilio Mordini en los textos de filosofía, casi no figura, pero así yo he leído trabajos de él, es un pensador digno y a tener en cuenta. Posteriormente, Primo Siena fue agregado cultural en varios países, en Perú, en varios países de América del Sur, y como la política cultural internacional de Italia es tener delegados en los lugares que vivan en los lugares, ¿no? Y bueno, él vive en Chile, es un hombre ya mayor, y cuando publicamos un artículo de él que se llama El sentido metapolítica de la Virgen de Guadalupe en América, ahí nosotros caímos en la cuenta del término, porque hablé con él. Me dice, no, pero usted no se da cuenta que usted está haciendo metapolítica, porque usted está trabajando las grandes categorías que condicionan la acción política, profesor. Como aproveché que hicimos un congreso en Buenos Aires de metapolítica. Hicimos en Valparaíso, en Chile, el segundo congreso sudamericano de metapolítica, y ahí hablé con él. Entonces él decía que el sentido de la Virgen de Guadalupe, que era el artículo, me acuerdo, hay que saber tomarlos estas cosas, ¿no? La parte simbólica. Decía que era la única Virgen embarazada. La Virgen de Guadalupe es la única Virgen que su imagen aparece con el embarazo, con la pancita del embarazo. Bueno, y todo eso trae toda una significación que desarrolla Primo Siena. Bueno, de modo que él es la causa por la cual nosotros, después le publicamos más artículos, pero la causa principal es Primo Siena. Después descubro que Primo Siena también había sido discípulo de Silvano Panunzio. Silvano Panunzio, compro un libro en italiano, no está traducido al castellano, Jerusalén y el destino universal, es el carácter de Roma, Jerusalén. Bueno, ellos son lo que se llama el tradicionalismo,
creen en una especie de una tradición primordial, al estilo, yo qué sé, del Edén y cosas por el estilo. Bueno, ya eso no tiene nada que ver con nosotros. Pero bueno, ellos buscan un sentido trascendental. Pero trascendental para nosotros es una cosa importante. Para los que hablamos castellano, trascendental es algo importante y punto. Bueno, pero ellos trascendental quiere decir que va más allá, que va a la estratosfera, vaya a saber, en un topos Uranós, no sé dónde ubicará esa tradición primordial y esas cosas. Bueno, es altamente improbable. Eso de la tradición primordial me hace acordar a lo que dice Chesterton, ¿no? Cuando le preguntan, y en un momento determinado dice, claro, el hombre prehistórico, los antropólogos dicen que iba desnudo, porque claro, todavía no se pudieron encontrar los calzoncillos de piedra. Entonces me parece poco serio. Y entonces ahí nosotros hacemos un tercer congreso en Asunción del Paraguay. Se me ocurre a mí hacer un congreso en Asunción del Paraguay. Bueno, que al final nos tuvo que llevar la Gendarmería Argentina porque el mismo gobernador de Formosa, que es la pena, me dice, si ustedes van allá, les van a volver el calzoncillo, porque no, es muy difícil el tema de ir con un auto a Paraguay. No hay ninguna ley que proteja al dueño del auto y cosas por el estilo. Entonces fuimos y ahí es donde por primera vez yo digo, no, ahí me di cuenta ya, porque había venido un italiano, y ahí me di cuenta yo de que esto de la nueva derecha francesa quería hacer metapolítica sin política. Y bueno, digo, no sé, metapolítica supone luego una acción política, o continuar y trabajar sobre la política. No podemos pensar como si no caemos en el grave problema cartesiano, es decir, cuando Descartes escribe las meditaciones metafísicas, bueno, veo un hombre por allá, no sé, va con un paraguas, si llueve, no sé, bueno, pero es el filósofo en la Torre de Cristal. Y nunca los franceses, y yo que soy egresado de ellos y estuve mucho tiempo, siempre tienen esa cosa, esa tendencia al filósofo en la Torre de Cristal, ¿no? El compromiso es más para las fotos que para otra cosa. Entonces, ahí comenzamos a trabajar en firme sobre la idea de me puse a estudiar, pero no hice el trabajo de Gustavo Bueno. Gustavo Bueno es un trabajo del desarrollo puntual del concepto. Yo hice más un trabajo en un artículo que sale en el primer número de Metapolítica, cuando sale la revista Metapolítica de México. Él me escribe, Cancino. Entonces Cancino me escribe que va a sacar la política y le digo, bueno, profesor, yo le voy a mandar un trabajo que es metapolítica, al estilo de Basis Metaphysique. Total, si ahí pudo haber escrito qué es metafísica, porque yo no voy a poder escribir qué es metapolítica. Y ahí me entretengo con las 3 o 4 escuelas que se dan. Descubro una cosa interesante, que es Manfred Riedel, que es un filósofo además bastante interesante, cuando plantea ética y metapolítica. Muy interesante porque es la versión fenomenológica de la metapolítica. Pero claro, plantea una metapolítica sin metafísica, porque en realidad la fenomenología, al poner entre paréntesis la existencia, de alguna manera se conforma con la corrección de los juicios y no con la verdad de los juicios. No hacen predicación de existencias, decían nuestros viejos maestros. Entonces, a partir de ahí traté de instaurar establecer una definición en ese trabajo y dije que la política es una multidisciplina, que tiene 2 rasgos fundamentales. Por un lado, estudia las grandes categorías que condicionan la acción política de los gobiernos. Las grandes categorías varían, porque la política es siempre política menuda, política de circunstancia, ¿no? Bueno, hoy, por ejemplo, pongo ese ejemplo porque me parece interesante, el ejemplo de los derechos humanos, ¿no? Yo le puse a un periodista, si hay derechos humanos de primera, segunda, tercera generación. Hoy, ¿qué hacen los políticos? No cumplen con los derechos humanos de segunda generación, como es dar trabajo, vacaciones, ¿eh? Pero cumplen con los de tercera, que es que nos casemos los hombres con los hombres o mujeres con mujeres. Bueno, que hagan lo que quieran, pero primero cumplan con lo primero. Es decir, si la metapolítica ahí que viene a romper el simulacro, la idea de simulación, la idea de simulacro. Esta es una tarea en el estudio de las grandes categorías. El otro aspecto de la metapolítica me parece que es importante, es
comprender el tema de la diversidad ideológica, tanto a nivel regional, mundial, como local. Comprender que la diversidad ideológica está instalada. Entonces la metapolítica nos permite concebir lo diverso. Yo digo exactamente así. La metapolítica encierra la exigencia de identificar en el área de la política mundial, regional o nacional, la diversidad ideológica, tratando de convertir dicha diversidad en un concepto de comprensión política. La metapolítica le va a permitir al político comprender el tema de lo múltiple. Lo múltiple, yo digo diversidad porque pero es el tema de lo múltiple. ¿Qué fue lo que fuimos haciendo? Porque esto se va desarrollando en la medida en que uno va meditando, no hay nada escrito. Nosotros no nos podemos apoyar en algo escrito antes, y podemos leer un poco, pero no podemos apoyar en esto. Es distinta nuestra actitud que la actitud, por ejemplo, de Cancino en México. Él quiere crear una materia para introducirla en la currícula universitaria. Él es un profesor universitario de corte liberal, no sé, yo hablé una vez con él, estuvo en Buenos Aires, es un hombre muy bien visto, pero es un hombre del PRI. El PRI es el partido institucional y permanente que se renueva año tras año, eso forma parte de lo que es la partidocracia mexicana, ¿no? Y ahí sí que tenemos diferencias porque, bueno, nosotros formamos parte, en Argentina toda la vida hemos formado parte del peronismo, del aspecto del peronismo vinculado a los sindicatos, por lo tanto siempre hay una, como podríamos decir, siempre hay una consideración del pueblo, mucho más, valoramos más al pueblo como sujeto político que lo valora Cancino. Cancino cree más en la educación de las élites. Bueno, son posturas, ¿no es cierto?, y se respetan como tal. Pero en homenaje a lo que ha observado también acá Gustavo Bueno, porque él ha hurgado por adentro de todo esto y las cosas que debe saber que no dijo, ¿no? Entonces, bueno, yo he tenido polémicas, porque todo esto suscita polémicas, porque está... después hay que reconocer que alguien que nos ha ayudado muchísimo en esto ha sido un filósofo que fue Wagner de Reina. Wagner de Reina era un hombre de 1915, peruano, canciller del Perú. Y Wagner de Reina estudió el primario, era hijo de un alemán, estudió el primario en Lima, pero todo el secundario lo hizo, el padre Wagner, ingeniero, lo hizo en Alemania. Entonces el padre lo hizo volver y quisiera la universidad, yo qué sé, allá por el 30 o antes del 30, quisiera la universidad en Perú. Entonces a los 20 años, él lo hace porque era muy obediente de su padre, a los 20 años se recibe abogado. Y a los 20 años, en 1935, se va a Alemania a estudiar con Heidegger. Y Heidegger, y después está contado porque cuando a mí me invitan a hablar a la universidad hace varios años, a dar un seminario sobre Aristóteles en la Universidad de Barcelona, estaba Eudaldo Formen, es el titular de Metafísica, y la profesora Mauri, que es la vicedecana, y dirige esos seminarios. Entonces les dije, le digo, pues usted tiene que llamar a Wagner, que vive, era grande, ya tenía 90 y pico de años. Y entonces ahí en la revista esa de Convivium de la Universidad de Barcelona, Wagner relata cómo Heidegger por primera vez mete la mano en el bolsillo y lo invita a almorzar a alguien. Durante un día entero cierra un restaurante, como hizo Gustavo Bueno con nosotros ayer, para realizar un mentiz absoluto al carácter de reservados con el bolsillo que tienen los asturianos, y nos invitó a almorzar a un hermoso restaurante. Entonces, Heidegger es el que más considera de los filósofos en lengua castellana. Pero claro, Wagner era un existencialista católico, ¿no? Nunca renegó de eso. Entonces hace una interpretación muy particular del caso de Heidegger. Y él nos ayuda a nosotros con el tema de la metapolítica. Él nos dice textualmente, dice Heidegger, mire,
El pensamiento marxista es un pensamiento que está anclado en el pensamiento moderno y que la idea de progreso no la ha dejado nunca de lado, porque siempre se vislumbra, dice, en la síntesis siempre se vislumbra, siempre la síntesis se vislumbra siempre como algo esperanzado. Es decir, ¿qué pasa con la idea de disenso, la idea de metapolítica trabajada a partir del disenso? Y si trabajada a partir del disenso, usted lo que está haciendo es proponer otro sentido. Y en realidad la política lo que va a buscar es otro sentido. Siempre está buscando otro sentido. El método que nosotros le adosamos al trabajo metapolítica es el método, el disenso como método. Y les voy a comentar acá, en una polémica que yo tengo con unos marxistas argentinos, ¿no?, que los hay también y gente bastante interesante. ¿Cuál es el método del disenso? No lo explica, dice Franzoya, que es todo método es eso, un camino para llegar a alguna parte. El disenso como método parte no ya de la descripción del fenómeno, como la fenomenología, sino de la preferencia de nosotros mismos. Esta preferencia se realiza a partir de una situación dada, un locus histórico, político, económico, cultural. En nuestro caso, Suramérica o la patria grande, esto es, reclama o exige el disenso un pensamiento situado, como acertadamente habló la filosofía popular de la liberación, que es donde nosotros nos inscribimos, y no la filosofía marxista de la liberación, que es una rama europea trasplantada en América. Los pasos del disenso como método que aplicamos en la metapolítica son, en primer lugar, la preferencia de nosotros mismos. Es el nosotros y no el yo, porque la metapolítica siempre mantiene una relación de pensamiento con la comunidad. No es un pensamiento de un filósofo aislado como hace la nueva derecha, que estará Alain de Benoist en su casa no que sé, pensando él solo. No, la metapolítica nosotros la concebimos como una vinculación comunitaria. ¿Pero por qué la preferencia? Porque la preferencia, lo primero que tiene que hacer aquel que piensa desde una comunidad es preferirse a sí mismo. Si no se prefiere a sí mismo, comienza con la otra gran tara de la filosofía, que es la imitación. El segundo, el genius loci, el desde dónde, clima, suelo y paisaje. Genius loci, esta es una expresión de Virgilio, ¿no? Clima, suelo y paisaje. Tercero, las tradiciones nacionales. La metapolítica tiene que tener en cuenta como tal las tradiciones nacionales de los pueblos. No se puede hacer metapolítica si no es algo situado, ¿no? Bueno, la segunda etapa, la pregunta por el otro y los otros. El primer punto fundamental es la pregunta por los otros y el otro. Es decir, en el disenso, ¿qué hago? En el consenso se produce una demorada negación del otro. Hago como si el otro fuera importante. Nosotros tenemos que partir de la base que la metapolítica se realiza ¿para qué? Para comprender la diversidad y para llegar a un consenso. O una concordia, como decían los viejos pensadores. La concordia es el fin de la política en la comunidad. Pero no la puedo poner la concordia adelante, la concordia tengo que llegar, para eso tengo que comprender la diversidad. Estamos remando contra una cosa muy importante, que es que han puesto el carro delante del caballo. Nosotros, por lo menos trato de explicarlo, no sé si podemos. La superación del disenso. Viene el tercer paso, la superación de la construcción de nuestro propio discurso filosófico, sin copia ni imitación. El eje macedonio, bueno, entonces, queremos decir con esto, en estos ensayos vamos a tratar distintos, ¿por qué disyuntivas? Porque nosotros planteamos el disenso como una disyuntiva, es decir, a esto, esto. Porque si no caemos en la versión normal, común y corriente del disenso, que es el disenso como un pensamiento negativo. Entonces nosotros en este trabajo nos hemos ocupado específicamente de ir analizando las distintas disyuntivas que plantea hoy, que se plantea. El tema de la homogeneización,
es decir, el pensamiento homogéneo, sobre el tema de mundialismo y globalización, crisis o decadencia. Eso es muy importante. Nos llenan la cabeza de que estamos en crisis. Nosotros hemos entrado en una decadencia, no hay más filósofos, por lo menos yo no los veo. Ya, bueno, acá tenemos una excepción, pero es una rara avis. No hay más filósofos especulativos, no hay. No se encuentran. Los trabajos no se pueden leer, son trabajos que aburren, son trabajos que no enseñan, no ayudan a vivir. Entonces esta es la decadencia. ¿Cuál es la ley de la decadencia? Es fundamental, en mi concepto, como tengo pensado, que siempre se puede ser más decadente. Ese es el principio de la decadencia, que siempre se puede ser más decadente. De la crisis se puede... ¿Y cómo se sale de decadencia? Como salió Ícaro del laberinto. El laberinto es un producto de la inteligencia de los hombres respecto de los dioses, ¿no? ¿Cómo sale? Por arriba. De la decadencia se sale pensando de otra manera, pensando distinto, pensando en forma disidente. No tenemos más alternativas. Ustedes me van a decir, bueno, pero profesor, no estamos solos. Don Gustavo Bueno ha hablado del tema de la metapolítica. Eso me alentó mucho, porque usted tiene en unos videos que yo he visto, usted tiene una meditación también sobre el tema de la metapolítica. Y yo lo cité, tengo que encontrarlo, en algún momento lo dice usted. El tema del multiculturalismo o interculturalismo. Nosotros al multiculturalismo, que es el relato del pensamiento único, oponemos el interculturalismo. Nosotros somos en nosotros mismos muchas culturas. El tema de memoria e historia. Hoy nos hablan de la memoria y nosotros decimos, señores, la memoria siempre es subjetiva, es personal, exagera, chica o agranda los hechos. Hay que hacer historia porque la historia se trabaja con documentos y con fuentes. El tema del pensamiento único disidente, el tema de decrecimiento y progreso. ¿Hasta dónde el progreso? ¿Cómo plantear el decrecimiento? Bueno, el tema del consenso o disenso, el tema de pluralismo o uniformidad, el tema de universalismo y uniformidad. En fin, son los temas que nosotros hemos tratado como grandes categorías que van condicionando la acción política de los mismos gobiernos, ¿no? Bueno, para eso lo hemos escrito. No sé si, Gustavo, vos que sos un hombre sagaz, ¿te parece que la explicación que he dado... No, sí. Ahora, de tu explicación lo que se deduce es que sería inútil pretender encontrar detrás de la metapolítica un cuerpo de doctrina uniforme y Exacto. aceptado por todos los que cultivan la llamada metapolítica. Exacto, no hay un cuerpo. cuerpo. Que hay tantas metapolíticas como filosofías políticas. Claro. Sí, a veces uno piensa también si esto no será un uso circunstancial de alguna categoría que en el fondo es filosofía, ¿no? Claro. Yo también lo he pensado muchas veces. ¿No será que yo hago filosofía sin más? Pero, en fin, no sé, pero estamos especulando, ¿no es cierto? Y como tal someto la especulación. ¿A usted qué le parece? No, pues ahora quería yo puntualizar desde el punto de vista, digamos, de la tradición filosófica griega, sobre todo de Platón, la República de Platón, y por supuesto Aristóteles por lo de metafísica. Quiero decir que aquí recurrir a los griegos no es gratuito, sino que lo obliga la propia palabra metapolítica, claro. Las dos palabras son griegas, ¿no? Meta y política, bien. A mí me parece que cuando se habla de metapolítica se habla simultáneamente, seguramente, de dos cosas totalmente distintas en la tradición, a saber, lo que nosotros llamamos la perspectiva noseológica y la perspectiva ontológica. Es decir, la perspectiva noseológica es la perspectiva de la ciencia de la política, del conocimiento de la política, y la perspectiva ontológica es la de la acción política. Es aquello que dijo Marx en las famosas tesis sobre Feuerbach. Los filósofos hasta ahora han querido conocer el mundo, se trata de transformarlo. Es decir, transformarlo sería una acción ontológica y conocer el mundo sería noseológica. La afirmación de Marx es completamente gratuita porque no es verdad. Todos sabemos que eso que dijo Marx está completamente dicho, es una frase que se ha repetido una y otra vez. Bien,
Bueno, a donde voy es a lo siguiente. A mí me parece que el rótulo metapolítica, tal como lo ha estudiado Gustavo, el rótulo, pues aparece en un contexto que precisamente por equipararse la relación con la metafísica, ¿verdad?, en un contexto que quiere decir algo que está más allá de la política. ¿Y qué es el acá de la política? ¿Qué es el acá? Pues seguramente el acá de la política entonces pues es la política práctica e incluso la filosofía política de tradición escolástica y platónica, etcétera. Y seguramente el que se le ocurrió hablar de metapolítica es porque no quería utilizar la palabra filosofía. Esto muchas veces he pensado yo también. Es decir, la palabra filosofía, porque la palabra adecuada era filosofía, y lo argumento sobre todo por esta razón, que apoyándome en una cosa que ha dicho Vuela y que es esencial: el carácter interdisciplinar de la metapolítica. Claro, la interdisciplinaridad es un concepto vacío, a mi juicio, totalmente vacío, porque después, en la época del positivismo, claro, la metapolítica se convierte, para no hablar de filosofía, se convierte en sociología de la política. Después en teología de la política desde San Agustín, etcétera. Después se convierte, sobre todo yo creo, en antropología. Es decir, los clásicos de la antropología en el sentido actual, en el sentido de los clásicos de Morgan, etcétera, ¿no? Taylor, etcétera. La antropología tiene uno de los capítulos en la política. Y entonces cualquier tratado de antropología tradicional, pues la política ocupa un lugar junto a categorías antropológicas, pues junto a categorías sociales, religiosas, técnicas, tecnológicas, económicas, etcétera. Y entonces los antropólogos, naturalmente, por lo menos los que yo he conocido, y además hemos tenido aquí antropólogos de primera categoría con los cuales hemos reñido, así literalmente reñido, pero físicamente, ¿no? Y hasta el punto de que algunos de ellos se marchó a Barcelona huyendo precisamente de aquí o expulsado de aquí. Bueno, esto es otra cuestión, pero bueno, quiero decir para dar impresión que aquí se trata de situaciones reales que hemos vivido aquí. Y entonces la razón fundamental, bueno, voy a decir concretamente de qué se trata. Me refiero a un antropólogo de mucho nombre en Barcelona y muy bueno y muy amigo mío durante 15 años, ¿no? Que además yo traje a Oviedo, porque él venía de Alemania, había sido discípulo de Bauman y luego de Lévi-Strauss en Francia. Y entonces estaba allí metido en un pueblo de Asturias, no quería saber nada. Yo me enteré de que había un profesor de un instituto, no me acuerdo dónde estaba, en el oriente de Asturias, y le dije, hombre, tienes que venir a la facultad. No había cátedra de antropología, conseguimos una cátedra de antropología, hicimos un seminario larguísimo de varios años, muy bien, hasta que me di cuenta, porque no quería darse cuenta, o no lo decía, que él era una especie de positivista enemigo total de la filosofía, pero una enemistad que casi, a mi juicio, patológica, ¿no? Por ejemplo, su tesis era: toda la filosofía del ser, ¿verdad?, decía, es el mito del huevo. Es el mito del huevo porque el ser de Parménides es redondo como un huevo. Yo le preguntaba, ¿es un huevo de ave o de reptil, verdad? Bueno, total, él lo que venía a decir es que la filosofía seguía prisionera en el cascarón del huevo mitológico y que había sido estudiado por la antropología. Es decir, la antropología la verdadera filosofía. Sí. La antropología, y entonces no querían saber nada de la filosofía, y entonces ellos hacían filosofía, pero le llamaban antropología. Claro, con otros materiales, con otras cosas, porque naturalmente esa era la gran ventaja. Era la época del estructuralismo. Ellos manejaban sobre todo referencias antropológicas. Bien, bueno, total, a mí me parece entonces que cuando se habla de metapolítica se está constantemente aludiendo, sin decirlo, a la filosofía. Exactamente. Porque el concepto de interdisciplinaridad es un concepto positivista. Bueno, esto que usted dice, por ejemplo, esto es un aporte, porque haber pensado la metapolítica cuando han hecho sociología, de alguna manera, no lo han dicho, han hecho sociología, han hecho filosofía. Cuando viene el reinado de la antropología, hacen antropología, pero en realidad lo que están haciendo es metapolítica una vez más. Es decir, vemos como tiene una polisemia
el significado de metapolítica. Sí, pero que desde el punto de vista de la perspectiva tradicional, por decirlo así, para tener una referencia positiva, ¿verdad? Claro. La expresión. Sí. Sí, Platón hace metapolítica, pero desde el principio. ¿Por qué? En el sentido ontológico, además. No solamente porque discute sobre la política y compara distintas doctrinas sobre la democracia, sobre la aristocracia, etcétera, sino que sobre todo él quiere hacer una nueva sociedad. Y la República ya es un proyecto metapolítico real, parecido al del Relgis, al anarquismo, es decir, quiere ofrecer una cosa que Aristóteles no lo hace. No hace, ¿no? Porque Aristóteles ya sabe que está todo hecho. Claro. Es un poco lo de Fukuyama, es que no hay más que 6 formas políticas y se acabó. Aristóteles hace filosofía política. Eso es, que en cambio Platón política hace metapolítica. Eso es. Muy bien, sí. Muy bien su aporte. Tienen que anotar este aporte para el desarrollo de la metapolítica. Hay que anotar este aporte. Que sabe de metapolítica. Termino ya. Yo particularmente, para dar una expresión, personal o psicológica, si se quiere, que no tiene ningún valor, pero bueno, para justificar lo que he dicho. Yo particularmente, de la palabra metapolítica y el método de metapolítica, pues los conocimientos que tuve de esta expresión, pues fue seguramente pues la cosa de Leo Strauss o cosas por ahí, ¿verdad? Del propio Benoist, así, pero muy alejada. Y a mí no me interesó mucho porque yo lo veía por amigos que tenía o gente, que era un modo de eludir la palabra filosofía. Estos que, como no quieren hablar de filosofía política porque son positivistas o por antropólogos o sociólogos, sobre todo sociólogos, porque la esencia de la sociología era ir contra la filosofía. En general, todas las ciencias antropológicas, incluyendo la psicología, incluyendo la antropología, la politología, los capítulos primeros son contra la filosofía. Y nosotros no somos filósofos, nosotros somos científicos, eso es el fundamentalismo científico. Y entonces la interdisciplinaridad suponen una perspectiva que no puede ser una disciplina porque todo es reducción de todas a una, ¿verdad? Y entonces es filosófica, y la filosofía, por lo menos en la tradición platónica, es esencialmente tampoco se puede decir metafísica porque tampoco somos metafísicos, ¿sí? Metapolítica, perfecto. Muy bien. Después de todo lo que he escuchado, las 3 intervenciones, bueno, que vamos a ver a cuál mejor, ¿no? Pues me gustaría hacer alguna consideración, ¿no? La primera de todas, he estado mirando, aparte de el material audiovisual que nos suministró Gustavo, pues el libro que tan gentilmente me ha dedicado Alberto Vuela, la palabra disyuntivas de nuestro tiempo, y entonces, bueno, las he seguido y lo primero que me llama la atención es precisamente el título, ¿no? La expresión nuestro tiempo. Y entonces yo ayer, pues, cuando hiciste el recorrido por la historia de la filosofía hispanoamericana, entonces, pues había una crítica que yo comparto plenamente a Ortega y Gasset. Pues veo que aquí hay una especie de utilización de una terminología muy orteguiana, ¿no? Como que sobrevuela de tal manera que, bueno, de todas las maneras, después de lo que nos ha contado Gustavo, a lo mejor el término nuestro tiempo tiene otro origen, y entonces a lo mejor Gustavo pues nos puede en esta maestría que él tiene para buscar la génesis lo hizo también con el término fundamentalismo, con metapolítica, y a lo mejor pues resulta que no es tampoco Ortega el originario de esta expresión, No sé, yo lo he usado como se usa, es nuestro tiempo, es este tiempo que vivimos nosotros, ¿no? Pero tiene obviamente que suena a Ortega, pero no lo hice en ningún momento pensando en Ortega. Sí. Hablo de nuestro tiempo, como hablo de trascendencia, de trascendente importante, ¿no? Trato de que no hice una hermenéutica específica lo que importaba que era
declarar la disyuntiva. ¿De dónde? Disyuntivas de nuestro tiempo. Pero que bueno, que estamos sujetos a la influencia de los grandes, de otros pensadores anteriores. Pero que caben otras fórmulas, como por ejemplo presente en marcha. Vamos, esta es una cosa que también es nimia, tampoco tiene pero bueno, demasiada importancia. Es bueno, es interesante. No lo había pensado. Es que es así. Luego hay otro asunto, antes de entrar en dos cuestiones que quiero yo plantear a propósito de lo que ha apuntado don Gustavo sobre la gnoseología y ontología de la política, y es la referencia al mito de Ícaro, lo de salir por arriba, pero claro, ya sabes que a Ícaro se le quemaron las alas y ¿qué le ocurrió? Es decir, que también tener cuidado con lo de salir por arriba, que a veces hay que poner los pies en la tierra y no hacer grandes vuelos, pero en este caso con V. Bueno, esto así como bien. Entonces, luego, entrando ya en la materia, podríamos decir gnoseológica y ontológica, pues hay luego otra cosa, que no se me olvide, esa referencia que has hecho al uso que hace don Gustavo de metapolítica, que quiero yo también hacer una puntualización muy breve. Primera cuestión, en cuanto a que vosotros veis la metapolítica como una materia que tiene muchas disciplinas, muchas aristas, desde el punto de vista gnoseológico, pues eso ya don Gustavo ha planteado la problematicidad de eso, porque cada ciencia tiene su campo, y entonces no hay la posibilidad de un campo de todos los campos, o esto es algo al menos problemático. Sí decir que si la pretensión de la metapolítica es entender la diversidad para llegar a un consenso, desde un punto de vista político resulta que eso choca con una tradición en la que yo estoy metido fundamentalmente, y es que el consenso no tiene por qué ser el fin de la política, sino que a veces es la guerra. La tesis de Clausewitz, ¿no? Que la guerra es la continuación de la política por otros métodos. Es decir, que no cabe buscar siempre el consenso, porque a veces no se va a dar y no se puede dar. Y entonces la guerra es otro horizonte que tiene que ver con la política. Y en este sentido, pues, ¿qué se puede decir? Pues entonces, con estas técnicas o estas... pues que planteado desde una perspectiva gnoseológica, a mí me recuerda mucho pues ciertas maniobras que podríamos nosotros situar en lo que nosotros llamamos metodologías beta, es decir, procedimientos que dejan de ser ciencia para convertirse en cuestiones políticas que por supuesto tienen que conocer los que se dedican a la política en activo, y ahí ya entro ya en la ontología, pero que ya pues dejan de ser reflexiones filosóficas de carácter estructural. Es decir, que si queremos entrarle de lleno desde un punto de vista gnoseológico a la política, pues nos tenemos que ocupar de cuál es la estructura de la polis, cuáles son las capas que la constituyen, cuáles son las ramas de poder, y eso ya no es independiente de lo que sería la búsqueda del consenso, ¿no? Y que eso pues tiene que ver con que la política tiene una estructura y que eso pues tiene un tratamiento gnoseológico, ¿verdad? Bueno, esto por un lado, es una cosa que dejaría ya hoy encima de la mesa. ¿Qué me quedo yo con la obra de Alberto Buela? Pues que podían ser estos trabajos reinterpretados como una metodología beta. La palabra consenso, por supuesto, nos remite es una perspectiva subjetual, y que por supuesto pues no tiene por qué caer en balde, sino que puede ofrecer, puede arrojar pues agudas reflexiones sobre estas metodologías que nosotros llamamos beta. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que solamente tiene sentido cuando las interpretamos como algo que tiene que ver con la actividad, es decir, con las operaciones humanas, mientras que no podría ser considerado como una reflexión para lo que serían las metodologías estructurales sobre la política, es decir, abundar en lo que sería la interconexión entre las capas, entre los poderes, con independencia de que se esté buscando una acción particular, ¿no? Esta es es decir, que habría que distinguir estos dos planos, ¿verdad? Desde un punto de vista político, pues que cabe una reflexión acerca de la política como ciencia,
y otro plano que es la política como una acción que nos remite, por supuesto, siempre a operaciones y que una de ellas puede ser perfectamente esta. Bueno, esto sería una... Bueno, entonces... ¿Puedo entonces? Sí, claro, por Dios. Cuando nosotros decimos que hacemos metapolítica, nos vamos a ocupar fundamentalmente no de lo político, que es la naturaleza del poder, sino que nos vamos a ocupar de la política, es decir, de la estructura de cómo ese poder se va manifestando, que es lo que llamás vos, lo que se llama normalmente la organización de la ciudad, la organización de la polis. De modo tal que yo haría un distingo en lo que vos decís. Yo no diría que el fin de la política es el polemos, sino que el polemos tiene que ver con lo político, lo que dice Castoriadis muy bien, nosotros los griegos no inventamos lo político, es decir, el poder y los problemas que el poder trae, como por ejemplo el tema de la guerra como un elemento del poder, sino que nosotros nos estamos ocupando de la política, es decir, de la proyección de lo político en la ciudad. Y eso te exige forzosamente, si no querés terminar a los palos, te exige forzosamente llegar a la concordia. Si se entiende esta definición. Entonces, cuando nosotros nos ocupamos de la metapolítica, nos estamos ocupando de las grandes categorías, nos ocupamos de lo político, nos estamos ocupando de las grandes categorías que condicionan la aplicación del poder en la ciudad. No sé si fui claro. Ojo, Ojo que No, simplemente introducir una referencia. Claro. Todo, que cuando Marx, por ejemplo, y sobre todo Engels, como referencias de todos conocidas, dice que el fin de la historia política es la supresión del Estado y de la política, y la sustitución del gobierno y política de las personas por la administración de las cosas. Es decir, eso es metapolítica ontológica, es decir, quiere llegar a un estado de la sociedad de carácter universal, en donde la política sea metapolítica, porque está más allá de la política, y claro, su posición es puramente metafísica, porque esa paz universal no se ve por ninguna parte, además es gratuito postularla, pero en fin, es otra cuestión. Sí. No sé cómo seguía la otra parte de la... En cuanto al tema de metapolítica, en Gustavo se puede encontrar en un video que él está comentando, y dice, bueno, este gobierno lo que quiere, está hablando del gobierno, en las circunstancias, y bueno, este gobierno, acá lo que hay que... esto tenía que ocuparse un poco de la metapolítica y no tanto de la política de esto. Esto se pierden en las circunstancias, en ese sentido lo usó él. Es decir, salir de las circunstancias para hacer... Seguramente en algunos de los momentos en los cuales la funcionalidad de utilizar metapolítica es en contextos también gremiales académicos. Claro. Cuando hay disciplinas que están copadas por ideólogos que nominalmente impiden hacer aquello que debería hacerse, pero que si no le cambias de nombre no lo puedes hacer. Es decir, en una facultad, si hay una cátedra de filosofía política y está ocupada por determinados personajes, no puedes hacer. O, por poner otro ejemplo, si en una facultad de psicología estudian cuestiones que tienen que ver con filosofía de la psicología, en una facultad de filosofía no pueden hablar de eso porque tendría que hablar los profesionales del área de psicología. Claro. En la facultad de filosofía podrías hablar de metapsicología, porque no protestarían los psicólogos. Hay algo de eso, hay, mientras sí, seguro. Que en psicología no quieren saber nada de filosofía. Claro, si tú te pones en una facultad de filosofía, programas una asignatura que lleve psicología en el rótulo, inmediatamente te la van a reivindicar gremialmente los profesionales de la psicología. Si lo llamas metapsicología, ya disimulas. En este asunto es algo parecido, es decir, y seguramente se vuelve a los orígenes hay algo de eso, de la acuñación del término.
hoy día, ¿quiénes pueden tratar de cuestiones de filosofía? Claro, filosofía del derecho. Filosofía del derecho, lo mismo. Era una disciplina que procede gremialmente de las facultades de derecho. Que si en una facultad de filosofía tiene que haber filosofía del derecho, necesariamente la tienen que dar profesores de derecho. Exacto. O sea, entonces, si alguien desde una perspectiva filosófica no contaminada de la perspectiva gremial jurídica quisiera hablar de filosofía del derecho, tendría que llamarlo metaderecho o metajurídica. Y entonces podrías justificarlo dentro de un área de filosofía o de metafísica o lo que fuera. Pero con la lingüística. Esto ha pasado, sí. Que yo creo que es una... Y yo creo que eso ha funcionado bastante, y seguramente en el caso de Alain de Benoist, en algunos momentos del desarrollo, al margen de que luego sea un rótulo que pueda ir obteniendo cierta victoria propagandista, que es lo que quiere seguramente lo de Cansino. Cansino quiere eso. Introducir una asignatura en la enseñanza equivalente pues aquí a educación para la ciudadanía o claro, lo que sea, pero eso es lo que está buscando. Pero que si lo llamas filosofía te van a decir que no, pero que si lo llamas metapolítica lo van a dar profesores de la Facultad de Política y de Filosofía. Exacto. Y que vuelve a ser gremial, es decir, cuando en España, por ejemplo, hubo una voluntad por parte de la Facultad de Ciencias Políticas de quitar filosofía e introducir educación para la ciudadanía, originariamente era porque querían ellos ser quienes tienen esa asignatura, no los de filosofía. Entonces ahí las luchas gremiales son más importantes de lo que parece. Y entonces, claro, tú cuando introduces metapolítica lo haces desde una perspectiva filosófica. Claro. Y desde una facultad de filosofía, digamos. Claro. Desde una plataforma filosófica. No siempre es así, seguramente. No siempre es así, bueno. Bueno, y que efectivamente esto explica también pues esta referencia que ha hecho a una mención mía de metapolítica, metiéndome con Zapatero o algo así. Sí. Seguramente yo he utilizado, bueno, yo recuerdo de hecho, sobre todo cuando he hablado con juristas o politólogos, la palabra metapolítica para sugerirles que no se agotaba el asunto en esos tratados, sino que había algo más. Y yo mismo no me atreví a decir filosofía para que no creían que era gremial. Es decir, que la cosa se vuelve y realmente no se entiende nadie, ¿verdad? Sí. A mí me hace acordar eso de lo que dice siempre el uso de metapolítica. Cuando hablo con un político me pregunta, le digo, mira, yo lo he leído en Kierkegaard, dice, los filósofos al lado de los políticos siempre hacen el papel de papanatas. Entonces, para no hacer el papel de papanatas, hablemos de metapolítica. Esto hemos hablado de verdad, esto sale grabado. Sí, claro. Claro. Y además, que importa que lo escuche. Y tiene mucho interés, hombre. Porque hemos hablado de verdad, hemos contado los secretos. Sí. Lo cual no quiere decir que nos sigamos haciendo metapolítica, tenemos que seguir haciendo. Pero hay que enmascararse como sea. Claro, necesariamente. Me gustó esto de que el antecedente remoto de la metapolítica es cierto la República de Platón. Yo creo que tiene... A ver, bueno, sí, que yo quería hacer una pequeña precisión. Al margen de esto que ha explicado don Gustavo acerca del uso que él hizo de esa palabra, hay que recordar que en su obra la palabra metapolítica tiene un significado muy preciso también. Y es, en su tratado sobre el imperio, él distingue entre imperio diapolítico e imperio metapolítico. Y entonces eso sí que me gustaría a mí sacarlo aquí a ponerlo aquí sobre la mesa. Esa distinción que él hace precisamente para referirse a que no es lo mismo el imperio de Alejandro Magno o el imperio español que el imperio francés depredador, o que un imperio que busca, por así decirlo, el dominio de otros estados a través de la política, diapolítico, ¿no? Un imperio diapolítico, mientras que las categorías metapolíticas tienen un alcance, en el caso pues del imperio de Alejandro Magno, la búsqueda, el compromiso con el género humano, y en el caso del imperio español, pues también género humano, pero desde una perspectiva católica. Claro, bueno, y en ese sentido, yo no sabía esto de Gustavo, me excuso, ¿no?, de no haberlo leído, pero me retrotrae al trabajo de Primo Siena, a lo mejor él fue anterior al de Primo Siena, que se llama ¿cómo se llama? El caballo de Perseo. Y a lo mejor el suyo probablemente sea anterior. España frente a Europa. Sea anterior, porque él plantea la oposición entre la criptopolítica y la metapolítica.
La criptopolítica es la política que no es pública, que es la política de las logias, que es la política cripto, que es la política oculta, la política subterránea, y la metapolítica, que tiene que ver con la claridad de lo público, la claridad de política como lo público. Entonces, bueno, a ver. No, que el concepto de imperio diapolítico que utilizo yo en España frente a Europa está sacado, o pretende estar sacado directamente, del concepto de imperio que tienen los antropólogos, tipo Morton Fried, tipo Service, etcétera, en donde definen el imperio como un sistema de estados en los cuales uno tiene la hegemonía, de tipo económico, comercial, etcétera. Y entonces la idea de imperio allí está definida, por supuesto, un conjunto de estados indeterminados, pero relativamente finito, desde luego, 5, 6, 8 estados en donde uno tiene la imperio, y ese es el imperio, que es más o menos el concepto de imperio que utilizan los historiadores cuando hablan de los imperios babilónicos y cosas de ese tipo, ¿no? De las ciudades-estado del imperio. Ese es el concepto diapolítico, y eso lo contraponía con otras formas de imperio, que eso es, por ejemplo, de Alejandro, en donde, con una tesis muy discutible, por supuesto, pero que yo he defendido muchas veces, según la cual la famosa cuestión disputada de si la ruptura entre Aristóteles y Alejandro, pues claro, una de las grandes significaciones, a mi juicio, además reconocido por muchos, de Aristóteles, es que fue el maestro de Aristóteles, de Alejandro, y que Alejandro, que es una figura de política real, histórica, de primera magnitud, pues que la famosa ruptura de Aristóteles con Alejandro, por haber desbordado el horizonte de la ciudad griega, de la polis de 6.000 habitantes, etcétera, en el fondo estaría contradicha por el hecho de que la política de Alejandro, y yo cito multitud de testimonios, todos los que pude recoger en España frente a Europa, la política de Alejandro habría consistido precisamente en reorganizar el mundo persa, y en general los bárbaros, en forma de ciudades. En forma de ciudades, y empezando por él, porque hay lo menos 30 y tantas ciudades llamadas Alejandría, de la cual conocemos la egipcia, la más famosa, pero él daba el nombre de Alejandría a multitud de ciudades porque quería realmente reflejar en cada ciudad realmente la idea aristotélica de esto. Por ejemplo, la ciudad afgana de Kandahar es la antigua Alejandría. Alejandría, claro. Y en la India Kandahar, pues hay media docena de Alejandrías. Sí. ¿Algo más, profesor? Yo creo que estamos completos ya. ¿Alguien quiere más hablar? Pues queda presentado este libro. Bueno, muchísimas gracias. Y la metapolítica ha dado un paso más. Hemos dado un paso muy interesante porque hemos hecho una verificación intersubjetiva. Bueno, muchas gracias.